La guerra entre Uganda y Tanzania, también conocida como la Guerra de Kagera en Tanzania, fue un conflicto breve pero significativo en África Oriental. Se desarrolló entre octubre de 1978 y abril de 1979, culminando con el derrocamiento del dictador ugandés Idi Amin. Este conflicto no solo alteró el equilibrio regional, también evidenció las tensiones ideológicas y políticas en el contexto de la Guerra Fría. Después de la independencia de Uganda en 1962, el país experimentó una fuerte inestabilidad política. Milton Obote, el primer ministro y después presidente, fue depuesto en 1971 por un golpe de estado militar encabezado por Idi Amin, quien había hecho carrera en el ejército colonial británico. Amin llegó al poder con apoyo inicial de países como Gran Bretaña e Israel, pero pronto su régimen mostró una naturaleza represiva y caótica. En julio de 1971 visitó ambos países y solicitó equipo militar avanzado, pero los estados se negaron a proporcionar hardware a menos que el gobierno ugandés lo pagara. Amin decidió buscar apoyo extranjero en otros lugares y en febrero de 1972 visitó Libia. Amin denunció el sionismo y, a cambio, el líder libio Muammar Gaddafi prometió a Uganda un préstamo inmediato de 25 millones, seguido de más préstamos del Banco de Desarrollo Libio-Ugandés. Posteriormente, expulsó a todos los demás técnicos israelíes y finalmente rompió relaciones diplomáticas. Las relaciones con Washington tampoco eran favorables. El embajador Thomas Patrick Malady calificó el régimen de Amin como racista, errático, impredecible, inepto, irracional y ridículo. Además, recomendó al gobierno norteamericano a reducir su presencia en Uganda, lo que provocó el eventual cierre de la embajada en Kampala. Ante este contexto de enemistad con Occidente, Amin se alió con la Unión Soviética y la Libia de Gaddafi, consiguiendo suministro de armas y apoyo financiero. Su gobierno es recordado como uno de los más brutales de África, pues contó con persecuciones políticas, purgas étnicas, asesinatos masivos y la expulsión de 50.000 a 70.000 personas asiáticas, lo que devastó la economía ugandesa. Se estima que bajo su mandato murieron entre 100.000 y 400.000 personas. Por otro lado, Tanzania, bajo el liderazgo de Julius Nyerere, buscaba construir un estado estable basado en el socialismo africano y el panafricanismo. Nyerere había dado refugio a exiliados ugandeses que huían de Amin, como fue el caso de Milton Obote, lo que generó tensiones entre ambos países. El factor colonial también debe mencionarse. Tanto Uganda como Tanzania habían sido colonias británicas. Las fronteras trazadas en la época colonial no respetaron la distribución étnica ni histórica de las comunidades, lo que hizo de la frontera común una especie de conflicto. Además, la experiencia de Idi Amin como soldado colonial lo convirtió en un líder militar fuerte, pero carente de visión política. La guerra comenzó en octubre de 1978, cuando las tropas de Idi Amin invadieron la región de Kagera al noroeste de Tanzania. Oficialmente Amin afirmó que Tanzania estaba apoyando rebeliones contra su gobierno, pero en realidad la invasión buscaba distraer a la opinión pública de la crisis interna ugandesa, consolidar su poder mediante un enemigo externo y expandir su territorio. Tras la invasión ugandesa en Kagera, Julius Nyerere respondió con rapidez. El ejército tanzano, aunque menos numeroso que el ugandés, tenía mejor organización y disciplina. Además, Nyerere logró unificar a su país en torno a la idea de defender la soberanía nacional. En noviembre de 1978, Tanzania lanzó una contraofensiva para recuperar Kagera. Lo interesante de esta es que no solo fue una respuesta defensiva. Nyerere decidió que el verdadero problema era la permanencia de Idi Amin en el poder y que mientras él gobernara la estabilidad regional estaría amenazada. Por ello, en lugar de detenerse en la frontera, las fuerzas tanzanas avanzaron hacia territorio ugandés. Durante la campaña, Tanzania contó con el apoyo de grupos de exilio ugandeses que formaron el Frente de Liberación Nacional de Uganda. Estos combatientes conocían el terreno y tenían el objetivo claro de derrocar a Amin. Uno de los pocos países en apoyar a Tanzania fue Mozambique, bajo el mando de Samora Machel. Por otro lado, Uganda tenía una estrecha relación con Libia, bajo el mandato de Muammar el Gaddafi,
quien enviaba tropas y armas para apoyar a Idi Amin con la idea de extender su influencia en África. Sin embargo, estas no fueron suficientes. En abril de 1979, tras una serie de batallas, las tropas tanzanas y los exiliados ugandeses entraron a Kampala, la capital de Uganda. El ejército de Amin colapsó rápidamente, mostrando que su poder estaba basado más en el miedo interno que en una fuerza militar real. Con la caída de Amin, el líder del Frente de la Liberación Nacional de Uganda, Yusufu Lule, tomó el poder en Uganda, aunque su gobierno fue breve y fue sucedido por otros líderes antes de la vuelta del poder de Milton Obote. En cuanto a Idi Amin, huyó primero a Libia, luego fue a Arabia Saudita, donde vivió con el exilio hasta su muerte en el 2003. La guerra Uganda-Tanzania fue breve pero transformadora. Tanzania logró una victoria militar y política, derrocando a uno de los dictadores más notorios de África. Sin embargo, el conflicto dejó secuelas. Uganda entró en un periodo de inestabilidad y guerra civil. La intervención tanzana marcó un precedente en África, un país derrocando a otro régimen por razones de defensa y de seguridad regional. El conflicto también evidenció la fragilidad de las instituciones africanas, como la Organización para la Unidad Africana, que no condenó la invasión inicial de Uganda. Crisis económica posguerra. Durante el conflicto, Tanzania llegó a gastar cerca de $1 millón diarios en operaciones militares, una cifra enorme para su economía en ese momento. Al terminar la guerra, el país enfrentó una profunda crisis, escasez de divisas, endeudamiento externo y deterioro de la infraestructura. Esto obligó al gobierno de Nyerere a depender cada vez más de la ayuda internacional y abrió el camino a reformas económicas en los años 80 que fueron debilitando su proyecto socialista original. Por último, la expansión del comunismo. Tras la caída de Amin, la influencia soviética pasó a trasladarse a Angola, Mozambique y Namibia. La guerra entre Uganda y Tanzania nos muestra cómo, después de la independencia, muchos países africanos siguieron enfrentando problemas creados por la colonización, fronteras mal trazadas, gobiernos débiles y líderes militares autoritarios. El conflicto terminó con la caída de Idi Amin, uno de los dictadores más crueles de África, y dio prestigio a Julius Nyerere como líder regional. Sin embargo, aunque Tanzania ganó la guerra, la economía del país quedó muy afectada, y en Uganda la salida de Amin no significó paz inmediata, sino más años de inestabilidad.